¿Qué le dirías a una mujer que siente que no se reconoce desde que entró en la menopausia? Que no todos los hospitales, incluso los grandes hospitales, pueden contar con unidades de menopausia. Esto es un poquito triste, igual es algo que tenemos que ver y cambiar. Cualquiera de estos síntomas que te alteren tu día a día, que te altere la calidad de vida, es un motivo de consulta porque podemos abordarlo. Y aprovecho para decir, por favor, que cualquier sangrado en la menopausia hay que consultarlo, ¿vale? Porque tenemos que descartar que no haya algo más. Es verdad que la menopausia siempre se ha vivido como una pérdida, ¿vale? La pérdida al final es algo cultural, no se te acaba la identidad, la estás remodelando. ¿Pudieras decirle una cosa a todas las mujeres que van a vivir la menopausia, que son todas? ¿Qué sería? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de ECC Podcast. Hoy tengo a mi lado a Sana Fernández Álvarez. ¿Qué tal? Hola, Lucas. ¿Todo bien? Sí, contenta de estar aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de la ginecología, menopausia, etcétera, porque Sana es licenciada en medicina, especializada en ginecología y obstetricia. Que no me quería, voy más lento porque no me quiero equivocar. Muy bien. Antes que nada, disculpar un poco si tengo la voz así, porque estoy un poco malito, es la época. Pero bueno, vamos a empezar con Sana porque tenemos un podcast bastante interesante. Así que, para quien no te conoce, ¿quién es Sana y por qué ginecología? Lucas, como sabes, mis padres, los dos son médicos, entonces creo que llevo mamando la medicina desde que era muy pequeñita. Y bueno, los dos han sabido transmitirme ese amor, ese cariño por el paciente y, como no, pues hice medicina. Lo de la especialidad ya no tiene mucho que ver con ellos, de hecho, no hagas medicina, no hagas ginecología, tiene malas guardias, es verdad que la ginecología tiene muy mala prensa. Pero bueno, tuve la suerte de hacer las prácticas de la carrera en el Hospital de Elda, donde trabajaba de aquella mi padre. Y bueno, allí hubo dos personas que me marcaron mucho, una ginecóloga, Nuria, y una matrona, Teresa, que bueno, me transmitieron esa humanidad que tenían hacia los pacientes, ese cariño con el que trataban a la mujer, desde todas las etapas de la vida, desde la infancia, la adolescencia, el embarazo, toda la edad reproductiva y luego la menopausia y la vejez. Entonces, pues bueno, yo pensé, quiero hacer eso. ¿Y qué te llevó a estudiar y a formarte tan joven en menopausia? Un tema que pues, suele tratarse más en generaciones mayores. Pues precisamente por eso, porque la gente joven yo creo que a día de hoy no habla de menopausia y tú has dicho que se suele tratar en personas con personas mayores. Pues creo que tenemos que cambiar un poquito ese chip. Tuve la suerte en ELDA de hacer la residencia allí, de poder formarme en una unidad de menopausia. Y digo suerte porque no todos los hospitales, incluso los grandes hospitales, pueden contar con unidades de menopausia. Esto es un poquito triste, igual es algo que tenemos que ver y cambiar. Y tuve la suerte de formarme con una experta en menopausia, con la doctora Carmen Ángel, como me estoy viendo me mata. Pero bueno, me cambió un poquito la idea que tenía yo de la menopausia. Pues al principio iba a la consulta, qué rollo, esto de la menopausia, no entiendo nada. Me cambió totalmente la forma de ver las cosas, ver como una persona aparentemente desahuciada, desamparada por la sociedad, incluso muchas veces por los sanitarios. Salía de la consulta con una sonrisa en la boca porque sabe. O sea, sabía lo que le pasaba una vez Claro. se lo explicas y hablas con ella. ¿Y qué has descubierto en la residencia y primeros años que no te esperabas? Eh, uf, bueno, pues la ginecología es mucho más de lo que yo esperaba. Es una medicina integradora, es lo que comentaba antes. Podemos ver a la mujer en todas las etapas de su vida y es mucho más compleja. Sobre todo eso y que es lo que hablábamos un poquito antes de empezar el podcast, que creo que no utilizamos la escucha activa. Muchas veces nos dedicamos a tratar. Está entrando una paciente por la puerta, tú la ves y dices, bueno, ya la estoy diagnosticando, ya la estoy tratando, ya estoy haciendo todo. Pues vamos a escuchar. Falta Claro. mucho de eso. Es un tema también más psicológico que otra cosa, ¿no? Es escucharla, lo que has dicho tú, escucha activa a esa paciente y que se sienta arropada para que pueda contarte sus síntomas, ¿verdad? Sí, un poquito multifactorial. Exacto. Pues vamos ya al tema aquí de la cuestión. Vamos a hablar de la menopausia, Un tema candente. tema candente. Me Yo, gusta, me gusta. yo lo he vivido en casa por mi madre también.
esos cambios de humor, esos sofocos, etcétera. Así que vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la menopausia realmente, en palabras simples, para una mujer que esté viendo este episodio? ¿Qué es la menopausia? Bueno, la menopausia realmente es un día, es el día en el que se cumplen 12 meses desde que no has tenido la regla, 12 meses consecutivos sin la regla. Se habla mucho de menopausia, pero no se habla de la perimenopausia. La perimenopausia son todos esos años de antes en los que empiezas ya con cambios en las hormonas. Realmente esto de la menopausia, no tener la regla, sucede porque los ovarios llevan muchos años trabajando duro y bueno, pues se agotan. Entonces las hormonas, ya no produce las hormonas tan bien como las producía antes. Entonces, bueno, pues esa etapa previa a ese día en el que se cumplen 12 meses sin regla, hay muchas variaciones hormonales. Los estrógenos, la progesterona, que son las hormonas sexuales, bajan, suben. Entonces eso es un boom hormonal. O sea, es como una montaña rusa, ¿no? Sí. Y eso también le afecta a nivel psicológico, La ¿no? A esa perimenopausia, 100%, y muchas veces no la tenemos en cuenta, ¿vale? Normalmente la menopausia en España tiene más o menos es a los 51 años, ¿vale? Es la media en España, pero la consideramos fisiológica, la consideramos normal desde los 45 a los 55 años. Y es verdad que muchas veces a los 45 años ya empezamos con esos cambios hormonales La premenopausia. la premenopausia, sí, Sí. sí. Luego, después de la menopausia, de ese día que se cumplen 12 meses, Ya, viene la posmenopausia, claro. ¿vale? Donde las hormonas ya sí que están en unos niveles bajitos. Y eso se regula, entiendo. Eso afecta. El tener unos niveles bajos de hormonas afecta. Luego Vale, sí. luego seguimos. Ahora Vale. ¿Y por qué ocurre la menopausia? O sea, ¿qué cambia en el cuerpo de la mujer? Como tú has dicho, han trabajado muy duro los ovarios todo ese tiempo Sí, y es básicamente eso, ¿no? llega un momento en el que se agotan, entonces los ovarios dejan de producir también, como lo hacían, estrógenos y progesterona, que son las hormonas sexuales. Entonces, bueno, esto trae consigo una serie de cambios, sobre todo la bajada de estrógenos produce cambios no solo a nivel del aparato reproductor, a nivel de todo el cuerpo, a nivel del cerebro, a nivel del hueso, a nivel del corazón. Es un cambio en En todo. toda la composición corporal, sí. A nivel emocional también. Muy importante. Sí. ¿Y qué síntomas son normales y cuáles requieren de consulta? Vale, uno de los, bueno, si quieres lo dividimos como en 4 bloques, Pero- ¿vale? Los síntomas principales. Lo que todos conocemos es, el bloque 1 sería la sintomatología vasomotora, ¿vale? Que eso es todo el tema de los sofocos, los sudores nocturnos, que a lo mejor es de lo que más hemos oído hablar. Sí. Luego el segundo bloque, este primer bloque, perdón, la sintomatología vasomotora, se produce sobre todo en la perimenopausia, ¿vale? Que es la etapa más sintomática. Porque como tú bien has dicho, aparece esa montaña rusa de hormonas, subidas y bajadas de estrógenos y de progesteronas, el cuerpo intentando compensar esa bajada de estrógenos y de progesterona. Entonces, sobre todo ocurre en esa fase. Luego el bloque 2 son todos es la sintomatología genitourinaria, pues molestias al orinar, molestias con las relaciones, ardor, escozor, todo ese campo que muchas veces sobre todo sucede en las últimas etapas de la menopausia. Esto es cuando los estrógenos ya están bajos. Sí, entonces es en etapas un poquito más tardías. Luego el bloque 3 yo lo metería como los cambios, ¿vale? Emocionales, cambios a nivel del cerebro que se producen, pues más irritabilidad, es inevitable, más ansiedad, cambios o la habilidad emocional en el estado de ánimo, problemas con el sueño muchas veces. Y luego tenemos el bloque 4 que es como el cajón desastre, como eso, sí, todo es un cajón desastre, porque la bajada de hormonas nos cambia todo el cuerpo y una de las cosas a las que afecta es a los huesos, al corazón, también se redistribuye un poquito la grasa corporal, Claro. entonces sí, cambia totalmente. ¿Y estos síntomas, cuáles requieren realmente de consulta? Que sea algo como Pues llamada de atención. realmente lo que más consulta la gente es por sofocos, sí, pero en general cualquiera de estos síntomas que te alteren tu día a día, que te altere la calidad de vida, es un motivo de consulta porque podemos abordarlo. Y aprovecho para decir, por favor, que cualquier sangrado en la menopausia, ¿vale? En la posmenopausia, hay que consultarlo, ¿vale? Porque tenemos que descartar que no haya algo más. Mm. Eso es importante. Y esta pregunta se me acaba de ocurrir. ¿Cómo crees que debe ayudar la pareja de esa persona que está pasando por la menopausia? ¿Cómo crees que Ah, la pareja puede ayudar psicológicamente, en casa, Acompañar. acompañar, ¿verdad? No, igual yo utilizaría la palabra en vez de ayudar, acompañar. Porque la pareja no va a resolverle sus síntomas, no va a tratar sus síntomas,
Pero si una cosa tan simple como que la pareja vaya con ella a la consulta y entienda qué es lo que le está pasando, ¿vale? Eso creo Es súper que importante. puede ayudar mucho y que se comuniquen. Al final el trabajo de la empatía es primordial. Es trabajo de La dos. pareja es trabajo de dos. Sí, o sea, lo que te pasa a ti, me pasa a mí y tiene que ser, bueno, yo lo veo así. Yo también, yo también. Sana, ¿qué te sorprende más de lo poco que se sabe sobre la menopausia? Hay muchas cosas porque es un campo muy amplio, ahora que me estoy dando cuenta. Es un campo muy amplio. Pues sobre todo eso, lo que tú has dicho, el desconocimiento. Y me refiero al desconocimiento como a la desinformación y a la mala información. Qué buena. Sí, hay mucha mala información. Hoy en día tenemos redes, escuchamos a los influencers, hay muchos bulos que circulan por ahí. Entonces, creo que no se tiene una información correcta de lo que es la menopausia, por qué sucede y que podemos tratarla. Claro. ¿Vale? Supongo que ahora, digo yo, no lo sé, me preguntarás sobre la terapia hormonal. Sí, sí, luego viene. La terapia hormonal es el demonio. Eso lo he escuchado yo Sí. miles de veces y Y no tiene por qué. no, para nada. Bueno, vamos a ver qué son los sofocos. ¿Cuánto tiempo duran? ¿Por qué suceden? Etc, etc. Los sofocos. Famosos sofocos. Las famosas sofocos. Vale, sí, el 80% de las mujeres sufre sofocos y es normal. sí, es normal, ¿vale? Es como he dicho, es sobre todo en la etapa de la perimenopausia, esta fluctuación hormonal, esta montaña rusa, hace que tengas esos sofocos. ¿Por qué? En el cerebro tenemos una especie de termostato interno, ¿vale? Que se llama hipotálamo. Entonces, este termostato está muy regulado por los estrógenos. Entonces, ese vaivén de estrógenos en la perimenopausia, digamos que sensibiliza al termostato y ante cualquier cambio de temperatura, el termostato dice, alerta, peligro de sobrecalentamiento. ¿Qué hace? Sudoración. Pone en marcha una cantidad brutal de mecanismos para compensar esa subida de temperatura. Pues una de las cosas que hace es produce una dilatación a nivel de los vasos de la piel para que haya más flujo, ese calor, esa rojez que se produce en el pecho, en el cuello, en la cara, sudoración para intentar eliminar todo el calor. Muchas veces todo este sofoco viene acompañado de palpitaciones, una sensación de nerviosismo, de ansiedad. Mucha gente dice, me estoy muriendo, ¿qué me pasa? Claro. Bueno, lo bueno que tienen los sofocos también es que duran 2-4 minutos y muchas personas aprenden al final a identificarlos. Porque a lo mejor empiezan con una sensación de ansiedad, incluso de náuseas a veces, y dicen, vale, viene, se va a pasar, tranquilidad, no te estás muriendo, ¿vale? Claro. Pasa por esto. Y bueno, está bien que conozcan el porqué. ¿Y qué síntomas silenciosos casi nadie menciona de la menopausia? ¿Os acordáis del bloque 2 que hemos hablado? Los síntomas geniturinarios, sobre todo. Eso lo sufren, como he dicho, se sufren sobre todo en etapas tardías de la menopausia, por una bajada de estrógenos, cuando los estrógenos ya están bajitos. Y bueno, la gente, un 60% de la población los Ostras, también es alto. presenta y a veces más los sufre. Entonces, es eso, escozor con la orina, ardor, picor, molestias con las relaciones, dolor incluso. Y hemos, creo que, normalizado que la mujer tenga dolor con las Claro, relaciones. porque a lo mejor se piensan que es una infección de orina o otra cosa Yo creo que no relacionada, se habla por vergüenza. por vergüenza. Vergüenza. Yo muchas veces vienen las pacientes a las consultas y hasta que yo no les saco cuenta, oye, ¿tienes molestias con la relación? Ah, pues sí, Claro, no me lo has dicho. claro. Que ¿Es importante? es que, no, es normal, es la edad. No, No, no es normal. tenemos que quitar esa idea de que es normal y que es la edad. Qué bueno. Y esto es una pregunta un poco chorra, pero ¿afecta a la memoria? A la memoria, sí, 100%. ¿Sí? 100%. La menopausia afecta a la memoria, pero tiene su porqué, ¿eh? Todo el tema que hemos hablado de los sofocos alteran mucho la calidad del sueño. Por ejemplo, se ha visto que los sofocos son muy variables. Hay gente que puede tener uno o hay gente que puede tener 7 o uno cada hora. No Se ha demostrado que la gente que sufre más de 7 sofocos al día tiene alteraciones en la memoria, alteraciones en el sueño, alteraciones con las relaciones. Yo me lo imagino así. Yo estoy que no me aguanto cuando salgo de una guardia y no he dormido en toda la noche. No me acuerdo de las cosas, Claro. eso es verdad. También hay otra cosa muy guay que pasa, que los estrógenos, una de las cosas que regulan son un montón de hormonas a nivel de la cabeza. Entonces, cuando los estrógenos bajan, también bajan muchas hormonas, dopamina, serotonina,
un neurotransmisor que se llama GABA y eso afecta a la memoria. Mucha gente lo llamamos niebla mental. Yo recuerdo, me va a matar mi madre, probablemente la tuya también, decir, Siana, no me acuerdo, ¿esto que tengo aquí qué es? Mamá, una taza. Ah, sí, no me salía la palabra. Ostras. Es así, sí. A mí lo que me ha pasado con mi madre es que a veces pues aparca el coche en un sitio Y no te acuerdas. y no se acuerda. Me pasa a mí No, también. y a mí también, ¿eh? Pero es gracioso porque, mamá, ¿dónde has aparcado el coche? Dice, pero estará por ahí, seguro que lo encuentra, baja que lo encuentre en 5 minutos. Y estás 10 minutos dando vueltas y, mamá, ¿no te acuerdas? No, es que no me acuerdo. Es gracioso, es gracioso. Pero también lo de la memoria es uno de los síntomas que es verdad que más asusta, porque ellas dicen, "Joder, Ostras. me estoy demenciando". Mi padre me decía, me estoy demenciando, tengo Alzheimer. No, te pasa esto, es por esto. Ejercita la mente, Claro. ¿vale? No, Y tranquilidad, eso. Tranqui. No. ¿Y qué pasa con la libido durante la menopausia? Porque también la libido es un poco tema tabú, lo que hemos hablado. Te toca sacar un poquito a cuentagotas la información con los pacientes. es como que la sexualidad de la mujer siempre ha estado un poco muy, no se habla de ello. La mujer viene con vergüenza. Y es lo que te decía, hay que sacarles en la consulta, oye, ¿tienes algún problema con las relaciones? Porque no es un problema por el que ellas consulten frecuentemente. Sin embargo, por ejemplo, un hombre muchas veces va a la consulta, oye, tengo problemas con la erección. Eso sí que se habla, pero a la mujer le cuesta mucho. A día de hoy es un tema tabú. Sí, eso hay que romperlo. Hay que romperlo, completamente de acuerdo. Hay que romperlo porque la mujer, igual que el hombre, tiene derecho a disfrutar de su sexualidad. Y es verdad que todos estos síntomas, los del bloque 2 que estábamos contando, el ardor a la hora de orinar, el escozor, la sequedad, la falta de lubricación, el dolor con las relaciones. Muchas veces estas mujeres se fuerzan ellas mismas a tener relaciones, muchas veces con dolor. Y eso al final genera un miedo, ¿vale? Anticipatorio a la relación, falta de lubricación y todo viene Claro. encadenado. O sea que sí que afecta a la mujer realmente Y a la pareja. y a la pareja, supuesto. claro. ¿Qué le dirías a una mujer que siente que no se reconoce desde que entró en la menopausia? Bueno, que la menopausia en sí no le ha quitado nada suyo, ella sigue siendo ella misma. La menopausia puede que le esté aportando conocimiento, ¿vale? Conocimiento y muchas veces esa información extra que te da la menopausia a veces es difícil de reorganizar, ¿vale? Que es al final lo que tenemos que hacer. Como hemos dicho, en la menopausia te cambia todo el cuerpo, pero es química, ¿vale? Cambias a nivel cerebral, cambias a nivel de todo. Todo el cuerpo. Entonces, es un buen momento para que recapitulemos, hagamos introspección y digamos, vale, este es el momento de cuidarme. Llevo toda la vida con un ritmo frenético, con automatismos. Nos enseñan nazco, crezco, estudio, tengo hijos o me preparo para tenerlos, cuido a los hijos y ahora ya está, ahora es mi momento. Ahora tengo que reorganizar qué es lo que quiero yo. Y sí, es un buen momento para eso. Pero como tú dices, es integrar cosas nuevas que a lo mejor no comprenden muchas pacientes y Por eso es tan importante que entiendan lo que les sucede. Y no es un cambio de identidad, es afinar la identidad, ¿vale? Es un momento para bajar pulsaciones em, y aprender a cuidarte. A lo mejor empezar con hábitos de vida saludables que no tenías antes, dedicarte más tiempo a ti. Es momento de dejar atrás tu anterior yo, que a lo mejor ibas sobreviviendo día a día, y dar paso a tu otra yo que quiere vivir y ya no sabe Claro. vivir. Y también importante que vayan al ginecólogo o ginecóloga por si hay alguna cosa que no entienden o lo que no saben explicarlo, que ese profesional les dé tranquilidad, ¿no? Que son cosas que aunque creamos, por ejemplo, lo de la idea de que se olvidan las cosas, yo no lo sabía, por ejemplo. Y yo, si me pasara, yo me pondría muy nervioso. Joder, ¿por qué se me olvidan las cosas? Tengo Alzheimer. Claro, tengo Alzheimer. Pero ahora saber, me quedo más tranquilo yo también, porque es una cosa que puede pasar, ¿no? Ujú. Y eso es muy bonito, vuestra profesión, dar Entiendan, claro, dar esa entiendan tranquilidad, ¿no? lo que les pasa, que es algo normal, ¿vale? Y que muchas veces no, la mayoría de veces tiene solución. A Claro. veces no total, pero parcial. Ahora vamos a entrar en otro tema que hemos tratado antes, que es el tratamiento hormonal sustitutivo. ¿Qué es?
Porque claro, se está muy demonizado, muy... Fatal, está muy demonizado. ¿Y eso por qué? Bueno, la terapia hormonal sustitutiva, y me gusta que hayas dicho lo de sustitutiva porque es un concepto un poco antiguo, está en desuso. Realmente ahora nos gusta utilizar más la terapia hormonal de la menopausia, porque cuando tú dices sustitutivo, a mí me da la sensación de que quieres sustituir algo. Cambiar algo. No queremos volver a dar las hormonas que teníamos hace 20 años. Simplemente queremos dar hormonas, ¿vale? Damos estrógenos y progesterona, a veces solo estrógenos si la mujer no tiene útero, para intentar devolverle a la mujer esas hormonas que está necesitando para que se sienta bien, que no tenga todo este boom de síntomas. Claro. Entonces no estamos intentando restituir las hormonas que hemos perdido, sino paliar los síntomas. Claro. ¿Y por qué está tan demonizada? Bueno, esto es histórico. Realmente en 2001, 2002, salió un estudio, el estudio WIN, que bueno, en los 90 pensaron, si las mujeres en edades premenopáusicas tienen menos infartos, tiene que ser algo hormonal. Vamos a dar hormonas, vamos a dar estrógenos a todo el mundo, indiscriminadamente. No importa la edad, no importa los antecedentes, no miraron nada, ¿no? Un poco arriesgado, ¿no? Sí. Entonces, la media de edad de esas pacientes era de 63 años, muchas con más de 10 años de menopausia establecida. Entonces, ¿qué pasó? Que el estudio no obtuvo buenos resultados. Tuvo que pararse porque, sí que se vio un pequeño aumento en algunos cánceres y algunos infartos, sobre todo en el cáncer de mama. Entonces ya está. Terapia hormonal sustitutiva, de la menopausia, ahí me he equivocado yo para que veáis, es igual a cáncer. Y esto fue un boom mediático, una tragedia, Miedo total. y ya eso se ha ido estirando y todos los años. Y nadie se ha parado a explicar que ese estudio estaba mal interpretado. Cuando a día de hoy tenemos estudios muy válidos y muchísimos que demuestran la eficacia y la seguridad de la terapia hormonal de la menopausia cuando se da en mujeres menores de 60 años o que han tenido un tiempo de menopausia de menos de 10 años. Y está más que Claro, documentado. y que probado. Menos mal que lo has dicho porque es verdad que, pues, que genera un poco de controversia este tema. Yo entiendo que para el hombre sea lo mismo, pero es TRT, el famoso TRT, ¿no? La terapia de reemplazo de Claro, testosterona. tengo miedo. Claro. Porque Claro. yo siempre le digo a las pacientes, muchas veces vienen a la consulta y me dicen, Siana, no quiero hormonarme. Wow, hormonarme suena como, a mí, no sé qué te suena a ti, pero como me le estoy dando anabolizantes. Un hombre de gimnasio No, hormonarte no es eso. Una persona diabética, por ejemplo, le falta insulina. Claro. ¿Qué hacemos? Pinchársela. Una persona con problemas en el tiroides, le damos levotiroxina, que es la hormona que le falta. Y así con todo, incluso con las depresiones. Las depresiones muchas veces están ligadas a falta de neurotransmisores, de hormonas, y damos medicamentos para que esas hormonas suban. Sin embargo, cuando hablamos de hormonas sexuales, ya sea de terapia hormonal de la menopausia y de anticonceptivos, Ya, cuidado. miedo. Sí, qué bueno. ¿Y qué tipo de tratamiento hormonal sustitutivo hay y cómo se administran? Que esto también es algo interesante. Sí, hay infinidad de vías de administración y de hormonas. Como hemos dicho antes, en una persona que no tiene útero, ¿vale? Damos estrógenos, ¿vale? Y en una persona que tiene útero, normalmente damos estrógenos y progesterona. La progesterona es para proteger al útero, a la parte de dentro que se llama endometrio, para que no crezca en exceso. Lo bueno que tenemos es que hay miles de opciones para administrarlas, ¿vale? Por un lado, tenemos la terapia hormonal local, ¿vale? La terapia hormonal local es maravillosa porque es una terapia que se pone a nivel de vulva y de vagina y lleva estrógenos, ¿vale? Entonces, la absorción que tiene esa terapia a nivel de la sangre es mínima, es desdeñable. Entonces, prácticamente no tiene ninguna contraindicación. Se puede dar incluso en mujeres que han tenido cáncer de mama, Ostras, que eso es como... chocante, ¿no? y es chocante. Y no hay problema. Y la gente tiene mucho miedo a darla. ¿Y cómo se administra? Normalmente la terapia hormonal local puede administrarse en forma de geles, Claro. ¿vale? De óvulos. Y en algunos países, en España no está comercializado de anillos, ¿vale? De anillos.
Luego tenemos por otro lado la terapia sistémica, que esa es la que pasa a todo el cuerpo, ¿vale? Mediante pastillas, entiendo. Hay muchas vías de administración. Las pastillas igual son las que más se conocen. Claro. Las pastillas suelen llevar estrógenos y progesterona. Son combinados, ¿vale? Por eso que te decía de las mujeres que tienen úteros que hay que darle ambas hormonas. También hay una vía que a mí me gusta mucho, ¿vale? Que es la vía que se pone por piel. Porque se puede poner en forma de parches o en forma de spray. Hay a veces en forma de crema. Esta es muy guay porque tiene menor riesgo trombótico, ¿vale? Para personas que a lo mejor tienen un problema en la coagulación y porque son hormonas que son bioidénticas. Luego hablaremos de eso, ¿vale? Que es que tienen la misma estructura molecular que nuestras hormonas del cuerpo, entonces no hay nada más natural. Claro. El problema a día de hoy es que por la piel solo tenemos compuestos de estrógenos, entonces en ese caso tendríamos que añadir una progesterona. Lo más frecuente es que sea por boca o vía vaginal. Entonces, bueno, tenemos muchas opciones para las mujeres en función de la característica de cada una. Hay que individualizar los tratamientos, pero sí, tenemos la terapia hormonal local y la terapia sistémica. Y en la terapia sistémica, esos sprays tópicos, ¿absorben bien? Absorben muy bien, ¿Sí? sí, pasan muy bien a la piel. Y ya te digo que lo bueno que tenemos es que la molécula que utilizamos es bioidéntica, Claro. tiene la misma estructura molecular que la que tienen las mujeres, que es el estradiol. Esto lo has dicho antes, pero bueno, quiero que quede claro. ¿Es verdad que esta terapia da cáncer? ¿Y cuál es la evidencia actual? Ya me lo has comentado, pero bueno, vamos a recalcarlo para que no te da miedo. La terapia hormonal de la menopausia y en general cualquier hormona no da cáncer de por sí, ¿vale? Tenemos que quitarnos un poquito esta idea de la cabeza. De hecho, y eso nadie habla de eso, los anticonceptivos son hormonas, al final. Es la herramienta que tenemos los ginecólogos, por ejemplo, para regular las reglas o para reducir el dolor con las reglas. ¿A que no sabías que los anticonceptivos reducen el riesgo de cáncer de ovario Pues ni idea, o del de cáncer de colon? no lo sabía. Pues es así. Mm. Es así y le tenemos mucho miedo a las hormonas, pero nadie le tiene miedo al alcohol. Qué buena. Y cuando el alcohol se ha demostrado que tiene muchísima más influencia, incluso a dosis bajas, en algunos cánceres, sobre todo, no lo digo yo, lo dice la OMS, lo dice el Ministerio. En 2018, por ejemplo, se reportaron 45.000 casos de cáncer de mama, con más de 12.000 muertes, todos ellos debidos al alcohol. Entonces, bueno, pues no. ¿Qué tengo que decirte? No produce cáncer. Siempre hay que individualizar cada caso, ¿vale? O sea, tampoco podemos dar terapia hormonal indiscriminada. Claro. Hay que ver los antecedentes de la paciente, qué fármacos toma, los años que lleva de menopausia, la edad que tiene. Pero a día de hoy, gracias a Dios, tenemos pocas contraindicaciones en la terapia hormonal sistémica Mm. para poder darla. Por ejemplo, y aquí voy a romper muchas cabezas, incluso una mujer que ha tenido un cáncer de mama ya curado, si es con receptores hormonales negativos, ¿vale? Podemos dar una terapia hormonal, No habría problema. no hay problema, ¿vale? De hecho, nosotros tenemos un código semafórico, ¿vale? Verde, amarillo y rojo, para ver que si podemos dar la terapia hormonal o no. Verde bien, amarillo regular y rojo no. ¿Vale? Pues está este grupo de pacientes que te he dicho, ¿vale? Con cáncer de mama no hormonal curado, está en un color verde, que es lo mismo que una mujer a lo mejor de 52 años que lleva con 3 años de menopausia. Jope, qué guay. Y incluso una mujer con un cáncer de mama hormonal, le podemos dar cuando se haya curado una terapia local, Claro. que no pasa apenas a la sangre. Joder, pues me quedo más tranquilo también. Es que, jope, hay muchas soluciones. Hay que desmitificar todo esto de la terapia hormonal, de verdad que como lleva tantos años demonizada, hemos perdido ahí un pool de pacientes para tratar y aconsejar importante. Y muchas gracias por comentarlo, porque esto seguro que ahora abrirá los ojos de muchas pacientes. Eso espero. Seguro que sí. ¿Y cuándo es recomendable y cuándo no esta terapia? Bueno, como hemos dicho, ¿cuándo es recomendable y cuándo no? Hay que valorar a la paciente sí, hay que valorar a la paciente en la consulta, ¿vale? Por ejemplo, con síntomas genitourinarios, ¿vale? Ardor, escozor, problemas con la libido, que alteren su calidad de vida, ahí podemos empezar con una terapia hormonal local, ¿vale? Podemos empezar por ahí. Ya si venimos con sofocos, con alteraciones emocionales, con cualquier otro, también que alteren nuestra calidad de vida, porque hay gente que dice, Claro. yo tengo sofocos, pero a mí no me molestan, tengo 1 o 2. Claro, Tampoco hay que dar terapia hormonal a todo el mundo. claro.
Pues en el caso de que haya síntomas, ¿vale? Es cuando tenemos que recurrir a la terapia hormonal. Muchas personas también vienen y me dicen, oye, yo creo que estoy entrando en la perimenopausia. Que eso es importante también. En la Qué bueno. perimenopausia se trata. Ujú, Si hay síntomas, también se trata. No hace falta que hayas estado 12 meses sin la regla para poder tratarte. claro. Si hay síntomas, se trata. Y qué bueno que se conozcan también y que hayan buscado información. Que se conozcan. Entonces me preguntan, ¿tengo que llevar algún tratamiento? Qué bien. Como prevención no hay que llevar ningún tratamiento. Pero ojo, estamos hablando todo el rato de menopausia, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una mujer tiene una menopausia prematura Mm, o eso quiere decir que tiene los ovarios dejan de trabajar antes de los 45 años? Entre los 40 y 45 años se llama menopausia prematura y por debajo de los 40 insuficiencia ovárica primaria. Ahí sí que tenemos un problema, ¿vale? Porque esas personas no deberían haberse quedado sin hormonas tan pronto. claro. Entonces ahí ya no pasamos a hacer terapia hormonal de la menopausia. Ahí damos una terapia hormonal de reemplazo. Ahí el objetivo sí que es reemplazar las hormonas a dosis fisiológicas que se han perdido, ¿vale? Para que la mujer no enferme, para que no dañar sus huesos, para mejorar su riesgo cardiovascular. Ahí sí también habría que tratar. Qué fuerte. Claro, y estas mujeres, que tienen la menopausia antes de tiempo, ¿has tratado con ellas, entiendo? ¿Y cómo lo gestionas? Porque claro, una chica joven, se quedará más diciendo: "Jope, macho, ¿por qué ha pasado esto?". Se quedará un poco Bueno, contrariada, ¿no? vienen derrotadas a la consulta y esa es la palabra, derrotadas. Em, eh, Hace poquito tuvimos el caso de una paciente que, bueno, pues tuvo la desgracia de tener un cáncer de ovario muy joven y bueno, la operamos, le quitamos los ovarios y nada más levantarse de la anestesia ya dijo, Uy. tengo calores, o sea, empezó con síntomas de menopausia y el hecho de, a mí me ha costado mucho con ella que se atreva a decir, tengo menopausia. Claro. No es nada malo y hay que verbalizarlo, Mm. ¿vale? Menopausia es que tus ovarios han dejado de trabajar. Pero también, la entiendo un poco ella porque no es natural, ¿no? Con una edad tan joven. No es No, natural, pero a veces pasa. De hecho, claro, más o menos la mitad, un 50% de las insuficiencias ováricas primarias, es decir, antes de los 40 años, son de origen desconocido, ¿vale? Entonces, a veces es verdad que tienen causas genéticas, farmacológicas, porque se ha dado quimio, pero en esas personas sí, hay que llevar mucho cuidado porque se notan, la menopausia siempre se ha asociado a vejez, claro, a pérdida, entonces mm, se notan así. claro, claro. ¿Y qué opinas de las terapias bioidénticas, lo que hemos Oh. estado hablando antes? Que hay que llevar mucho cuidado, ¿vale? Cuidado. Mucho cuidado. Se han puesto muy de moda. Realmente, si analizas la palabra bioidéntico, es Idénticos. que tienen la misma estructura molecular que las hormonas que tenemos en el cuerpo. Pero hay que distinguir dos conceptos. Hay em, hormonas bioidénticas reguladas, ¿vale? Es decir, las que nos gustan, ¿vale? Que son el estradiol, ¿vale? Y la progesterona micronizada, que son las hormonas que nuestro cuerpo conoce, ¿vale? Como te he dicho antes, el estradiol se puede poner por piel y la progesterona pues nos la podemos tomar o por boca o poner a nivel local por vagina. Esas son hormonas bioidénticas, son reguladas, tienen unas dosis exactas y están hechas y reguladas por la Agencia Española del Medicamento. ¿Qué pasa? Que luego tenemos otro concepto, las hormonas bioidénticas compuestas. Esto se ha puesto muy de moda. Pues los carteles que dicen por ahí, terapia hormonal personalizada, adaptada a ti, solo con las hormonas que tú necesitas. Vale, sí, pero vamos a analizarlo, porque aquí lo que hacen es sacarte una analítica, muchas veces de saliva, cuando las hormonas se miden en sangre, y dicen, vale, yo he analizado tus hormonas, voy a hacer un potingue, ¿vale? Un potingue mágico donde voy a mezclar pues un poquito de testosterona, un poquito de progesterona y un poquito de estrógenos adaptados a ti, ¿vale? Con la misma estructura que tus hormonas. El problema es que esto no está regulado por la Agencia Española del Medicamento, ¿vale? Y se han creado con eso, con esas hormonas bioidénticas, unos dispositivos, ¿vale? Que se llaman pellets, que muchas veces se ponen a nivel de la nalga o de la cadera, que van liberan niveles constantes de hormonas. ¿Qué pasa? Que son, si hay en algún momento algún efecto secundario, tú eso no lo puedes quitar, Claro. ¿vale? No puedes regular la dosis. Estos dispositivos tienen niveles de testosterona altísimos,
¿vale? Que no están regulados por la Agencia del Medicamento ni por nada. Entonces, cuidado, ¿por qué bioidéntico? Porque vende, Claro. porque suena muy natural. Mm. Entonces, bueno, tenemos que empezar a separar un poquito el marketing de la medicina. Cuidado con eso. Cuidado con eso, sí, porque la voy a jugar un poquito, pero es peligroso. No, es peligroso. Es Yo creo peligroso, que sí. es peligroso. Vamos un poquito atrás. ¿Por qué ocurre la menopausia precoz? Eso ya lo hemos tratado. ¿Y se puede detectar antes de tiempo con los síntomas de la menopausia? O sea, ¿serán los mismos? Sí, bueno, yo siempre recomiendo a la gente, a las chicas, consultar si a lo mejor llevan 3, 4 meses sin regla, ¿vale? Porque es probablemente uno de los primeros síntomas que puedes notar y lo que más alarma. La irregularidad, ¿no? De tantos meses. Ya no la irregularidad, sino a lo mejor haber estado 3 o 4 meses sin regla, Ostras. ¿vale? Y muchas veces, bueno, pues cuando vienen a la consulta por eso, indagar si tienen algún síntoma de sofoco, algún sudor nocturno, algún olvido, Mm. ¿vale? Y si eso es así, pues bueno, nosotros tenemos posibilidad de sacar analíticas con niveles hormonales y verlo, sí. ¿Y tú piensas que las mujeres jóvenes están más informadas que las mujeres que vienen de antes? Están más conectadas, Conectadas. ¿vale? No más porque eso no quiere decir, es verdad que tienen más información, pero es lo que hablábamos antes. Tienen mala información de mala calidad y mucha desinformación, ¿vale? Es verdad que las mujeres jóvenes, a día de hoy, bueno, pues es verdad que tienen menos tabús, Mm. consultan antes, pero también tienen el hándicap de que ven mucho internet, ¿vale? Y escuchan mucho las redes. Es peligroso. Es peligroso porque muchas veces internet ayuda, bueno, pues a compartir experiencias, a buscar profesionales, pero otras veces lo único que ves son falsos testimonios de gente que es un poco contradictorio a la medicina, ¿vale? Entonces, bueno, cuidado. Esto es lo que te iba a decir. ¿Internet ayuda o confunde? En este caso, las dos cosas, ¿no? Hay que ser selectivo, ¿no? Eso es selectivo. ¿Sabes qué pasa? Que internet es un altavoz maravilloso, pero también es un generador de ruido Brutal. tremendo. Entonces, el problema con internet es que nos ha hecho no pensar. Y nos han dado algo maravilloso que es la cabeza, pero no la utilizamos. Sí. Entonces, internet es una herramienta maravillosa para informarse, pero también con esa información piensa lo que estás leyendo. A mí esto me recuerda, por ejemplo, mm, no vemos lo que comemos muchas veces. El otro día a mí me llamó la atención porque fui a comprar unas barritas que ponía avena y chocolate. Pero, por curiosidad, voy a girar a ver qué contiene. Azúcar, jarabe de glucosa, fructosa, no sé qué. ¿La avena? ¿Dónde está? ¿Y la avena? No era de avena. Creo que tenía un 10% de avenas. Sí. Pues Irrisorio. vamos a usar la cabeza. ¿Cómo afecta la menopausia a la relación y a la vida sexual? Lo hemos tratado antes, pero también es que yo creo que es muy importante tocarlo otra vez, porque es que afecta muchísimo, pienso, ¿no? Sí, a ver, la menopausia no te quita la sexualidad, simplemente, como hemos dicho, se reorganiza el cuerpo, hay un cambio a nivel bioquímico en el cuerpo, de hormonas, a nivel cerebral, entonces esto, bueno, pues evidentemente cambia la sexualidad, no te la quita, pero La cambia. la cambia. Entonces, es importante que tú y tu pareja redescubráis, ¿vale? Esta nueva sexualidad que tenéis, que ojo, no quiere decir menos cantidad, no quiere decir peor calidad. A lo mejor hay que empezar a buscar esos momentos de intimidad, preguntarle a tu pareja, a lo mejor utilizar la lubricación adecuada, no forzar, preliminares más largos. Todo eso es lo que tienes que hablar con tu pareja y redescubrirlo. Y sobre todo, las expectativas cambian. No podemos tener las expectativas que teníamos cuando teníamos 20 años, eso es así. Pero eso no es malo, no es malo, pero claro que cambia. Y eso a veces también es frustrante para la pareja, porque muchas veces la pareja piensa, por mi culpa, Seré yo. seré yo, para nada, es que los dos estáis cambiando. Y es muy bueno que es cosa de dos, lo que hemos hablado Es antes. cosa de dos, es Es cosa de dos. comunicación súper Y que importante. la pareja también entienda que muchas veces es eso, la mujer le duele. Tiene síntomas a nivel de la vulva, a nivel de la vagina, eso lo podemos tratar. Entonces, sobre todo eso, entenderlo y hablar. Hablando se entiende la gente. Exacto. ¿Y qué recomendarías tú a las parejas jóvenes que no saben cómo
afrontar Esto, esto. sí. En cuanto al tema de la Sí, libido, sí. Y las relaciones sexuales. pues un poquito lo que hablábamos. Primero que se informen, ¿vale? Que consulten. Y sobre todo, no culpabilizar y no autoculparse, ¿vale? Es lo que hemos dicho, hay que redescubrir la sexualidad. Entonces, pregúntale a tu pareja, no fuerces, escucha, ¿qué necesitas? Está muy bien preguntarlo y no lo hacemos. Claro, que no tengamos miedo a preguntar, No lo que es hacemos. normal. A veces, muchas veces, por evitar en un conflicto o por evitar temas que nos dan miedo, nos avergüenzan, no hablamos las cosas y no hay que dar nada por sentado. Mm. Nada. Genial. Vamos a abrir este apartado que son preguntas que más busca la gente en Google. Melón. Melonaco. Así que empiezo con esta pregunta. ¿La menopausia engorda? Hemos empezado hablando que se redistribuye lo que viene siendo la grasa de la mujer, ¿no? Pero realmente engorda, se sienten hinchadas. ¿Cómo es esto? La menopausia en sí no engorda. Em, es verdad que, como hemos dicho, se producen cambios químicos a nivel de todo el cuerpo y si eso no lo sabemos gestionar y no lo entendemos, los hábitos que pueden conllevar Claro. sí que te pueden hacer coger peso. Sí. Me explico. Una de las cosas que hacen la bajada de estrógenos es reduce, por ejemplo, la dopamina, ¿vale? A nivel del cerebro, la dopamina es esta hormona que nos da la sensación de recompensa, ¿vale? Cuando me como una onza de chocolate, mi dopamina sube, estoy contenta, ¿vale? Entonces, si los estrógenos nos bajan la dopamina, em, nuestro cerebro va a hacer, nuestro cerebro y nuestro cuerpo nos va a pedir chutes rápidos de dopamina. Voy a comerme este donut que me apetece un montón Sí. para compensar esta bajada de dopamina. Bueno, tenemos que saber por qué nos pasa. Identificarlo. Identificarlo y a lo mejor buscar otras formas para subir esa dopamina. Coge a tu pareja, sal a caminar con el perro, haz deporte, eso también sube la dopamina. Otra cosa que pasa también es que el músculo, ¿vale? Se pierde debilidad con la bajada de estrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el músculo pierde debilidad se ralentiza el metabolismo. Entonces, aunque comamos lo mismo, perdemos menos grasa, el músculo está quemando más grasa. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Y súper importante, deporte. Ya, ¿Vale? ahí Se está. recomiendan 2-3 días a la semana de ejercicios de fuerza. Y digo de fuerza, ¿vale? Porque la gente que entra en esta etapa piensa, estoy engordando, me siento gorda, voy a Camino. correr, A caminar. ¿vale? El ejercicio metabólico está bien, pero está mejor el ejercicio de fuerza porque va a hacer que tu músculo se ponga fuerte y que y que acelere el metabolismo, ¿vale? Quemar más grasas. Qué bueno que lo comentes porque es verdad que las chicas, bueno, hoy en día no, porque está cambiando la tendencia, pero es verdad que es más deporte aeróbico, de cardio, Ahora etcétera. sí. Sí, exacto. Pero ahora las pesas son súper importantes para tanto mujeres como hombres. Sí, Así está que cambiando. y está cambiando, gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios. Yo ahora voy al Tú vas al gimnasio. hago CrossFit, entonces yo No, voy al box y decía, jolín, si hay el 80% son mujeres. qué guay, Gusto, qué guay, qué gusto, guay. Eso mola mucho. qué gusto. Em, ¿Se puede quedar embarazada en la perimenopausia, una chica? 100%. 100%. 100% y además es uno de los temas que más nos preocupa porque Sí. no es que sea la etapa más fértil, pero es la etapa en la que más descuidos hay. Total, yo ya tengo una edad, no me voy a quedar embarazada. Error. Error. Entonces, los médicos, o sea, y en general los sanitarios tenemos ahí una labor muy importante de concienciar a la gente. Sí te puedes quedar embarazada. No estás utilizando nada, pero te puedes quedar embarazada. ¿No quieres tener más hijos? Bien, vamos a buscar un método anticonceptivo, que puede ser perfectamente el preservativo. Claro. Pero un método anticonceptivo no es bueno si no tiene una buena adherencia. Entonces, si el preservativo no está teniendo una buena adherencia porque me lo pongo de cuando en cuando, Pues hay problemas y hay sustos. ¿Es normal tener dolor articular? sí, sí, sí. ¿Sí? No es un tema que dentro de los síntomas no lo he comentado, ¿vale? Pero sí, la bajada de estrógenos, los estrógenos protegen al hueso, ¿vale? Entonces la bajada de estrógenos altera las articulaciones, ¿vale? Y además, como también tenemos una debilidad muscular, Claro. entonces sí, una de las quejas más frecuentes en la consulta es dolor de rodillas, dolor de caderas, dolor de manos. Entonces, no es un motivo en sí para poner terapia hormonal de la menopausia, pero muchas mujeres que reciben tratamiento por sofocos, por inestabilidad emocional o por lo que sea,
Luego sí que dicen, he mejorado de las articulaciones y vuelvo a lanzar la idea de, por favor, el deporte, ¿vale? El ejercicio de fuerza va a mejorar también muchos estos síntomas. Y hablando de la inestabilidad emocional, ¿la menopausia genera depresión? Em, la menopausia en sí no genera depresión, ¿vale? Y- Lo que hemos comentado antes, sí, es importante. Lo que puede facilitar o favorecer que entres en un estado de depresión es a lo mejor la forma en la que se gestionan todos estos cambios, ¿vale? Como hemos dicho antes, la menopausia es un momento en el que recibes mogollón de información, encima tu cuerpo está cambiando, la química de tu cuerpo está cambiando. Si no somos capaces de entender lo que nos está pasando y no ponemos remedio para gestionar estos cambios, ¿vale? Pues, hombre, la labilidad emocional la vamos a tener, ¿vale? Eso es química. Em, por ejemplo, una de las cosas que pasa en esta etapa es que el sueño, no dormimos bien, ¿vale? Esa es la siguiente pregunta. Eso vuelve loco a cualquiera, ¿vale? También, el cortisol sube en esta época, la sensación de nerviosismo está ahí, ¿vale? ¿Qué me pasa? Estoy perdiendo la identidad. Todo eso, ¿vale? Si no le damos un contexto, ¿vale? Sí que puede facilitar que acabes Pues con con depresión. problemas, sí. Pregunta literalmente, ¿por qué tengo insomnio? ¿Tú o? No, cuando estaba buscando las preguntas salía, ¿por qué tengo insomnio? Vale, pues Tal cual. un poquito por lo que hemos dicho, muchas veces es multifactorial, ¿vale? Los problemas con el sueño vienen de los sofocos, muchas veces, como hemos dicho, el 90%, más del 90% de mujeres con más de 7 sofocos al día dicen que tienen problemas para conciliar el sueño. Se despiertan muchas veces y luego para volver a dormir es difícil. Luego también a nivel de hormonas, como hemos dicho, el cortisol sube en la menopausia y esto hace que tu cuerpo, ¿vale? Tu estado de alerta esté más activo. También otra de las cosas que se altera a nivel cerebral es un neurotransmisor que se llama GABA, que es el que No. nos frena, ¿vale? El que nos hace estar en calma. Entonces, esto en la menopausia se altera. Entonces, esa calma, ¿vale? Que teníamos antes ya no la tenemos. Entonces, son muchas cosas, Claro. muchas cosas. Son muchos factores. Son muchos factores, sí. ¿Y qué opinas, Ana, de los suplementos de moda, como el colágeno, la soja, la maca, etcétera, etcétera? Productos naturales. Sí, del herbolario, podríamos decir. Vale, aquí quiero dejar claro una cosa. Natural no significa inocuo, ¿vale? Bien. Eso es importante. Vale, el colágeno, vale. Si el colágeno lo utilizamos, un colágeno que esté bien comercializado, que sea el adecuado, que sea hidrolizado, puede ayudar algo a nivel de la piel. Eso no te digo que no, pero nunca va a hacer el efecto de un estrógeno, ¿vale? De un estradiol. No lo podemos comparar. En cuanto a la soja, por ejemplo, Ujú. la soja tiene algo, ¿vale? Que son isoflavonas, ¿vale? Que es un fitoestrógeno. ¿Qué es esto? Es una molécula que es parecida a los estrógenos, pero que viene de las plantas, ¿vale? Entonces, esto, ¿vale? Las isoflavonas, o los fitoestrógenos y la cimicífuga, ¿vale? Racemosa, que muchas veces se oye por ahí, muchas veces vienen productos y cimicífuga racemosa, isoflavonas. Se ha demostrado que en ciertas dosis, ciertos extractos, sí que puede mejorar algo los sofocos, ¿vale? Y algún aspecto más de los síntomas de la menopausia. Pero, ¿qué pasa? Cuidado. Cuidado, porque tenemos que tener claro que iba a decir medicamentos, pero me iba a equivocar, sí, estos suplementos no están regulados por la Agencia Española del Medicamento, ¿vale? Que lo que hace es, necesita que pasen, de todos los fármacos, necesita que pasen unos estudios, ¿vale? Unos ensayos, ¿vale? En fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Después de comercializar el medicamento, una farmacovigilancia, luego se sigue, ¿vale? Y también esta agencia te obliga a que los fármacos tengan X dosis y que el medicamento tenga una pureza, ¿vale? Todos estos otros, ¿vale? Las isoflavonas, la cimicífuga, están regulados como complementos alimenticios. Entonces, nunca vamos a tener claro la pureza, ¿vale? De la cimicífuga, ¿vale? Si lleva la dosis adecuada. Entonces, para empezar, muchas veces, ¿vale? Damos cimicífuga, damos isoflavonas y en todo esto, ¿vale? Nos empeñamos en dar complementos naturales, ¿vale? Porque tenemos esa sensación, esa necesidad de paternalismo, Sí. es decir, vamos a proteger a la mujer de que no tenga un cáncer,
el bulo, ¿vale? Mm. Vamos a darle cosas naturales. Y en todo esto perdemos un poquito el hilo, que probablemente haya que tratar a la mujer porque está sufriendo, ¿vale? Y pasan años la mujer con productos naturales y no termina de mejorar, Sí. ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener claras Hay que, dos hay cositas. que cogerlo con pinzas el tema de los suplementos. Sí, vale, pueden servir a una mujer que no quiera, por el motivo que sea, tomar otros tipos de tratamiento, pero hay tratamientos no hormonales que son eficaces, ¿vale? De hecho, todos estos terapias naturales que has dicho no las contemplan las guías, ¿vale? Está- Como tratamientos, ¿vale? Están, pero bueno, son controvertidas, tienen una evidencia limitada. ¿Y tú, Sana, qué le dirías a una mujer que se siente que se acaba su etapa o se acaba una etapa muy importante de su vida? Lo hemos tocado antes, pero también psicológicamente y hablando un poquito más, ¿tú qué le dirías? ¿Cómo empatizas con esa paciente que está un poco derrotada, está un poco triste? Pues primero es que es verdad, hay que decirles que sí, no es que se acabe la etapa, sino que empieza otra, ¿vale? Entonces, hay que dar paso un poquito sobre todo explicarles lo que les pasa. Volvemos un poquito a lo de antes, ¿vale? Si ellas entienden que les está sucediendo, em, pueden ser conscientes de cómo afrontarlo, ¿vale? En este sentido, es lo que decíamos antes. Pasas de una vida en la que has estado como un terremoto cuidando a todo el mundo, ¿vale? Y es un buen momento para decir, ¿qué necesito yo? ¿Vale? ¿Cómo me cuido? Mm. Deporte, ejercicio, ¿vale? No se te acaba la identidad, que es una de las preguntas que me has hecho Sí, antes, ¿vale? La estás remodelando, o sea, no es una ¿vale? pérdida, es una transición. No es una pérdida, para nada, ¿vale? Es verdad que la menopausia siempre se ha vivido como una pérdida, ¿vale? Y la pérdida al final es algo cultural. Mira, los mexicanos cómo celebran el Día de Todos los Santos, Sí, ¿vale? una fiesta por todo lo alto. ¿Vale? Entonces, bueno, la menopausia pensamos que es una pérdida de la juventud, pérdida de la fertilidad, cuando es verdad que la mujer siempre ha vivido en torno a la fertilidad, ¿no? Pérdida de belleza y no tenemos que verlo así, sino como dar la bienvenida a una nueva etapa en la que eres más consciente de ti mismo y tienes que serlo. Entonces, bueno, un poquito enfocarlo por ahí. ¿Y qué aprendizaje, Sana, te ha quedado a ti en acompañar a tantas mujeres con la menopausia? ¿Qué has aprendido de eso? Bueno, como te he comentado antes, he aprendido un poquito, creo, a escuchar, ¿vale? Soy súper defensora de la terapia hormonal de la menopausia y hay que darla cuando está indicada. Pero el 80%, incluso más, de la medicina es la escucha, ¿vale? Y estamos perdiendo eso, esa parte, ¿vale? Estamos, protocolos, diagnósticos, tratamientos, escucha. Cada mujer viene con su historia, ¿vale? No viene con síntomas, viene con una historia y eso es importante. Em, eh, a mí me ha sorprendido mucho mujeres bueno, no te cuentan sus síntomas por vergüenza y algunas porque dicen, es que no tengo tiempo. Es que cuido a mi familia, cuido a mi madre que está enferma, cuido a mis hijos, llevo a no sé quién al colegio, No tengo tiempo para escucharme, no ¿no? tengo tiempo para escucharte. Entonces tú le preguntas y te cuentan realmente cómo se sienten y piensas, qué valientes, pero sobre todo valientes no por todo lo que han llevado, sino por contármelo ahora. Y no sé, eso te hace ser más humilde y Mm. creo que he cogido mucho de eso, aprender a ser humilde. Vamos a cerrar ya el podcast. Quedan 2 preguntitas. Vale, Ha sido una charla, está siendo súper interesante. Muchas gracias, gracias a porque ti. es necesario. Y bueno, Sana, si pudieras decirle una cosa a todas las mujeres que van a vivir la menopausia, que son todas, ¿qué sería? Que se informen y que informen a la gente. A mí me gustaría mucho que empezara a tratarse el tema de la menopausia desde etapas tempranas, antes que nosotros, son gente más joven que nosotros, que se empezara a enseñar desde los colegios, ¿vale? Vas a tener la menopausia y vamos a vivir, o sea, el 50% de personas que hay en una clase del colegio van a sufrir la menopausia, Mm. ¿vale? Y probablemente estén un tercio de su vida en menopausia, ¿vale? Y nadie les cuenta ¿Qué qué les es? va a pasar y que es normal. Se habla mucho de embarazo, de fertilidad, pero no todo el mundo va a tener, Claro, va a embarazarse, pero sí todo el mundo va a va a embarazar tener- por ahí. Entonces, que le transmitan ellos, los padres, las madres, a sus hijos,
la idea de tener hábitos de vida saludables, de hacer deporte, eso es muy importante y va a mejorar mucho la calidad de vida de la gente en general. Y luego que sean valientes, que desmitifiquen, que no se lo crean todo, que piensen, ¿vale? Que piensen a la hora de cuando se lee en internet, ¿vale? Es muy importante decir, ¿esto tiene sentido? Esto no lo sé, pero tengo que consultarlo, Exacto. ¿vale? Que sean valientes sobre todo. Última pregunta que me gusta hacer a todos los invitados de este podcast. ¿Qué te gustaría dejar en este mundo cuando ya no estés? ¿Cuál es ese legado? A ver, eres muy joven como yo, pero bueno, ¿qué te gustaría que se recordase de ti cuando ya no estés aquí? Como una huella, ¿no? Sí, una huella. Em, en realidad no me gustaría dejar una huella en sí. A ver, a ver. Me gustaría dejar como muchas pequeñitas, ¿sabes? En cada paciente que entra a la consulta, lo que hemos dicho antes, desesperada, porque vienen desesperadas, desahuciada un poquito por la sociedad, incluso por los médicos, por los sanitarios, que pueda salir de la consulta eh, con alivio, y que a lo mejor esa persona alguna vez recuerde, en este momento me sentí entendida, me sentí comprendida, me sentí escuchada. Voy a transmitírselo a mis hijos, a mis hijas, a mis amigos, a mis amigas. Eso sería guay y sobre todo también hacer una reflexión para la gente joven. Frenad. Vamos a frenar todos, vamos como pasa en la menopausia, a bajar revoluciones, ¿vale? A introspeccionar y a pensar en escuchar a la gente, ¿vale? En preguntarle a la gente qué necesita. Los robots, ¿vale? Un Da Vinci, ¿vale? Que es un David. robot, no va a escuchar, ¿vale? Estamos empeñados en tecnología, todo eso. Gracias a Dios la escucha todavía sigue siendo humana e irreemplazable. Entonces, bueno, pues un poquito transmitirle a mis compañeros esa idea y a Qué la gente, bonito. sí. Qué bonito. No sé si quieres añadir algo más ahora que te están escuchando todos, cualquier cosa. Mm, Este, Que estoy de verdad muy agradecida porque Lucas me haya invitado a hacer esto. Al principio estaba un poquito nerviosa, todavía sigo un poco nerviosa, pero bueno, es un tema de la menopausia que creo que hay que visibilizar mucho, ¿vale? Que ha estado durante muchos años callado em, por vivir el tema de la menopausia con vergüenza, Mm. con vergüenza. Entonces, bueno, ha tenido que ver muchas cosas que, bueno, con el estudio este WI que no nos ayudó mucho, ¿vale? Se ha demonizado durante muchos años la menopausia y la terapia hormonal. Y bueno, gracias a Dios, a día de hoy, pues ya hay gente, ¿vale? Que empieza a hablar, influencers, que no siempre dicen toda la información adecuada, pero bueno, que la gente empieza a hablar y sobre todo las canas son bonitas, Sí, sí. las arrugas son Sí, bonitas. sí, sí. Y en las mujeres también, ¿eh? Que Claro. muchas veces em, vemos y esto es una represión personal, Sí, sí, sí. mi madre me va a matar. Muchas veces ha visto a Richard Gere en la tele. Qué interesante, Mm. qué guapo, qué atractivo. Ahora que ha salido en Murcia, ¿no? Sí, 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 sí. sí, con sus canas. Claro. Sin embargo, hace no mucho, la reina Leticia salió con un par de canas y Todo el mundo. cómo no se ha cuidado. Está decaída. Hay que cambiar un poco, ¿no? La percepción. Hay que cambiar el chip, Mm, sí. No sé, mm. Completamente de acuerdo. eso. Además, Vale. estoy contenta, porque no me acordaba, lo quería decir. Sí, sí. Ahora, a principios de noviembre, la FDA, que es la agencia que regula los medicamentos y los alimentos en Estados Unidos, por primera vez después de 23 años, ha quitado la alerta, ¿vale? Sobre la terapia hormonal, ¿vale? De la menopausia. Ha quitado la alerta de que es mala, Mm. que Sí, sí, sí. ya no hay que llevar tanto cuidado. Entonces, bueno, esto me inclina a pensar que sí que algo estamos cambiando, pero nos queda mucho recorrido por hacer, mucho. Y desde el primer momento en que la mujer entra en la consulta y te dice, no sé qué me pasa, algo estamos haciendo mal, Claro. como sociedad y como profesionales. Pero bueno, desde ti, desde aquí, desde este testimonio que has dicho, espero que lo escuchen muchas pacientes, muchas chicas, muchas mujeres, da igual la edad, Y que les ayude. y que les ayude, exacto. Y gracias a personas como tú, personas de nuestra generación, que estamos más informados o estamos más en pro a la información buena, pues seguramente esto se mejorará, no tengo dudas, porque Pero sí, seguro que sí, seguro que sí. Yo, también sí, algo importante
que los síntomas, todos estos que hemos contado, sean normales, ¿vale? Que tengan una base científica, una base química, no significa que sean soportables. Entonces, te puede pasar esto, pero si te está alterando en el día a día, consúltalo, Consultarlo. 100%, Mm. ¿vale? Así que nada, muchas gracias de nuevo, Sana. Ha sido muy bonita esta charla. Espero que sirva a muchas personas. Y me pone contento porque vamos a mejorar seguramente. Nuestra generación es una generación muy buena, muy potente. Tenemos nuestras cosas malas como todos, pero nuestras cosas positivas. Y este espacio me lo está haciendo ver. Así que Tenemos que dejar un mundo mejor de que nos encontramos. ese es el propósito. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Lucas. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya encantado este episodio de GC Podcast. Y nada, cualquier cosa, duda, comentario, dejarlo aquí abajo. Y nos vemos en el próximo. Un saludo.